Era un Rugrats. Era un Va a Rugrats. tener hermano mayor, no sé qué. Así me decía, así. Uf. Literal, Es que yo pero me era sale más un niño difícil. así, ¿qué haces? Ya, yo iba loco con el tacatá, Un día me volqué, tío. Me abrí la cabeza, te lo juro, me tuve que llevar al hospital. Pero ese eres muy chiquito ahí. Sí. Ya. Estabas hablando de 6 añitos. Yo ya era de pequeño, Pero ya con era tacatá no se full habla. velocidad, Eras loco. Super Nanny es ya niños Ya, que tienen para sí, la no, pero 3, 4 años o así. Sí. Yo luego ya pasé al triciclo y ya no, ya no me paró nadie. Buena divergencia. Si hubiese estado en la familia de dinero, estaría en la Fórmula 1 yo, Sí. Yo con el triciclo, me preparaba unos circuitos por casa, ponía sillas, me lo confortaba. Importante también, mensaje a cámara, es importante la familia donde naces. Ya ves. Hostia. Shout out para la familia donde naces. Hostia. Shout out para la familia donde naces, que es más difícil forjarse un futuro en algo en el mundo de la creación, o en el mundo del arte, si vamos a llamar hoy así. Si vienes de una familia de clase baja o algo, que sus padres son agricultores, como en mi caso, que si naces en una familia de una persona que es diseñador, arquitecto, o tu padre, que sea artista, tío, es Picasso, ¿sabes? Yo qué sé. Hermano. Es así, importante decirlo, Shout out para todas esas familias. Sí, es un Pero, tío, un lugar en el que se necesitan muchos recursos, la verdad. ya está, tío, Para- y muchos sueños frustrados también de la gente que vale, y hay mucha gente que vale y no se ha podido dedicar a ello por los medios que tienen, y muchísimas veces está esa doble visión y esa doble realidad de gente que se limita a sí mismo diciendo es que no tengo medios, tal, no sé qué, y gente de verdad que lo intenta, O le limitan a otras personas. claro, y exacto, y le limita a otras personas en otras circunstancias y nunca llega a Porque nada. hay muchos padres que con la mejor intención, la verdad, seguro que con la mejor intención para su hijo, Mira Camarón, tío. sabiendo que el mundo del arte y tal es muy inaccesible, muy complicado, que intentan como sacar a sus hijos de ese camino, por así decirlo, por ellos querer protegerles realmente. Lo único que, claro, el O sea, que daño, al final eso te mina mucho la moral. el en daño que plan, acaba haciendo eso es si mucho vienes de mayor, una sí. familia con pocos recursos y como que en tu casa, o sea, yo por ejemplo, mi hermano, mi madre ha limpiado casas toda su vida, mi padre ha sido encofrador de la obra y camionero, y ahora trabaja en una finca, y mi hermano ha estudiado musicología, o sea, historia de la música, Buah. y yo audiovisuales, en plan, y es como que yo muchas veces me planteaba, joder, y si estudio ADE, en plan, para tener como, ¿sabes? En plan, como que al final tú te sugestionas y dices, mis padres están haciendo un esfuerzo por dar una carrera y un futuro que yo no he podido tener, y yo estoy aquí estudiando audiovisuales, viendo pelis, ¿sabes? En plan, en vez de, joder, aprovechar esa oportunidad y tener un curro con un buen sueldo, ¿sabes? Que pueda como a mis hijos ¿Sabes qué darle pasa? un poco más de eso. ¿Sabes qué pasa? Que tienes toda la razón, y incluso yo soy una persona que tengo clarísimo que quiero estudiar esto, me quiero dedicar a esto, y esos pensamientos también lo he tenido yo. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema viene en que cuando se te prepara a nivel artístico, no se te prepara a nivel económico. Y a nivel monetario, de cómo, por ejemplo, saber si tú quieres empezar un negocio, cómo poder hacerlo, o de que ya solamente te digan de principio, que quiero que lo dije otra vez en otro podcast, es lo mismo, pero es que yo soy todo pesado con esa manera de entenderlo, de que esto es un negocio, ¿sabes? O sea, de que te digan de principio, oye, esto es un negocio, amigo mío, queremos vivir de esto, ¿entiendes? O sea, no se te dice desde el principio, yo he hecho un bachillerato de arte, a mí ningún profesor me ha dicho en ningún momento, venga, vamos a enseñar o vamos a tener en cuenta, yo qué sé, estrategias de venta, por ejemplo, o problemas, tío, temas económicos, ya está. Era, como sois de artes, no os interesa nada de esto. Sí, eso es. O la matemática, un popular opinion. Me van a matar los que... No hace falta. Sí, la verdad. Bueno, yo hasta ahora con la regla de 3 me ha valido. O sea, Matemática, o sea, no te estoy hablando de una ecuación de quinto grado, si eso existe, ¿sabes? Pero hace falta. Pero yo qué sé, tío, la manera de entender números, ¿sabes? Yo creo que al final es todo tan... El problema está en que lo segmentamos todo mucho, ¿sabes? Al final yo creo que es todo tan... Claro, y en matemáticas también hay cosas en plan que es que yo ni... O sea, que yo he dado y no sé, ahora mismo... Es que ni las tengo en mente, ¿sabes? Pero mira, Porque pero es la- para es- la vida diaria nunca... Yo creo Creo que es tema. la manera. antes de hablar del tema, que no os quiero interrumpir, No, tranquilo. que lo que decís antes de lo del el entorno en el que has criado, que es importante, ¿no? Para cómo te desenvuelves como artista. Pero yo creo que a su vez, precisamente vivir en entornos ciertamente complicados Dilo sí. es lo que desarrolla
la hipersensibilidad de la que goza el artista para poder crear su obra. Pues yo Gracias a esa hipersensibilidad que desarrolla mediante momentos que pueden llegar a ser traumáticos, Yo pues estoy de acuerdo contigo. la verdad. considero que esa hipersensibilidad que desarrolla el artista en cualquier faceta de la creación, no voy a decir artista, voy a decir para cualquier persona creativa, creo que la hipersensibilidad que desarrolla viene de ahí. Y tenemos que intentar poner de nuestro lado esos traumas o esas situaciones jodidas que hemos pasado en nuestra vida, o nuestra familia o nuestro entorno, para nuestra obra y para nuestra creación, que es lo que haga que se genere arte debido a que nos emocione. Eso que creemos. Y ya no sé por qué nos emocione, sino que ya para mí es importante. Tío, suena mal, ¿sabes? Pero yo creo que es importante pasar por puta mierda en la vida, ¿sabes? Yo, bueno, a mí no me parece tan justo. O sea, que Es yo tenga importante. como que explotar mis traumas cuando hay una No, persona que no es justo. No lo es. ha tenido toda, o sea, yo no tengo Pero ningún es que trauma, no Pero- es ni justo ni nada. Bueno, yo Es- creo que todos los tenemos, ¿eh? sí, pero digo ningún trauma tipo Ya, que sea como realmente importante y cosas heavy, ¿no? claro, pero me parece muy injusto que haya gente como que tenga que explotar eso No, para llegar al mismo sitio que otra persona llega y hacer una llamada. Pero no me ¿sabes? parece explotarlo. Me parece que esas situaciones te hacen desarrollar una manera de percibir tu realidad que tiene una sensibilidad mayor que una persona que no pasa por ahí. Y esa sensibilidad mayor es lo que te hace entender la vida de una manera con unos detalles y unos matices, que es donde reside la genialidad y a nivel visual y a nivel creativo. Entonces me parece que ese aprecio por esos detalles y por esas cosas más pequeñas que se ven con esa mayor sensibilidad quizá, es lo que yo veo que donde una persona resalta, creo que puede venir de ahí, bajo lo que yo he vivido y he visto en mi entorno, en mi opinión. Pero no sé, para mí se suele cumplir, la verdad. Para mí se suele cumplir y es complicado que una persona que ha vivido una vida extremadamente dulce tenga cosas que decir y que expresar verdaderamente conmovedores. Pues para mí eso es una reflexión interesante, tío. La verdad, y yo estoy de acuerdo contigo. Sí. Quizás también será porque yo he pasado por mucha mierda, como todo el mundo, en verdad, supongo. Yo creo que todo el mundo tenemos lo nuestro, pero hay gente que ha pasado por momentos más dulces en su vida y que a lo mejor, no sé, pero yo creo que al final lo que nos hace un poco, no te digo dedicarnos a ello, ¿sabes? También es el valer, pero eso es o sea, ¿en qué momento tú dices, necesito dedicarme a crear cosas? ¿Sabes? A crear algo más que no sea yo. ¿Sabes? A crear algo para otras personas, porque al final es un servicio para otra gente. Algún método de expresión, tío. Bueno, o sea, yo creo que A mí me pasa a al nivel menos. personal, o sea, que igual me lo voy a inventar, que yo haya sido huérfana, no soy huérfana, pero que haya sido huérfana, que haya vivido todavía en un orfanato, en casas de acogida, no sé qué, no sé cuánto, para mí es un trauma, pero para una persona que ha nacido en una clase social alta y que no tiene unas comodidades, igual para ella es un trauma No. que un año no pudiese ir a esquiar, ¿sabes? Que nos parecen chorradas. Ya, pero Porque tienes hay razón. personas- No, Tienes razón, tienes tienes razón, razón. porque siempre el cerebro es el encargado de Ya, ya. ocupar ese espacio de la mente en problemas que pueden ser reales o pueden ser generados por nuestro O sea, por- yo por tengo nuestro un colega que nos estuvo contando un día que como que el peor día de su vida fue un día que fueron a alquilar una cabaña en no sé dónde coger, una montaña en Argentina, fueron a esquiar y entonces como que se fue la luz y no pudieron ir a esquiar y estuvieron como un día sin luz, en plan sin acceso a internet y es como, tío, A ver, tío, ¿sabes cuál es el problema? Cuando lo comparamos con nosotros. Porque, quiero decir, a lo mejor Pero si es un es otra trauma cosa. para él y para Claro. y para esa persona despierta en ella ese trauma y esa sensibilidad y le incita a crear, pues al final hay que entender que al final es lo que le hace clic a cada uno. Entonces, Claro. es un poco lo que podría es relativo. es un poco lo que podría encontrar la explicación a decir que puede sonar raro, tío, pero ¿por qué cojones hay gente rica dedicándose a esto? ¿Sabes? Y que como que alimentan la burbuja, porque se supone que el mundo del arte es un mundo súper elitista y el mundo de la creación, del diseño es así, ¿sabes? Pero se supone que hasta entonces ha sido de esa manera. Pero yo creo, tío, que a nivel social a día de hoy está pasando todo lo contrario. ¿Sabes? Y al final estamos más despertados quizás por esa visión de gente que ha venido un poco más de la mierda y siempre ha habido artistas y creadores que vienen un poco más de la mierda, pero siempre ha habido ese contraste. Yo creo que ahí hay dos cosas que son diferentes quizá. Lo primero, sí que es verdad
que es totalmente relativo el tema traumas, el tema dolor, el tema sufrir, ¿no? Es totalmente relativo y no es cuantificable. Esto no se puede decir, no, a ver a quién se han muerto más personas, a ver qué tal. Eso no se puede medir, no hay una persona que sufra más que otra, eso está dentro de la cabeza de cada uno y cómo interpreta lo que sucede a su alrededor. Entonces puede haber una persona muy sensible a lo que sucede y que pueda tener esa sensibilidad artística venida por cosas que realmente nos parecen absurdas, totalmente. Pero luego está el punto de cómo comunicas eso y cómo haces sentir a los demás. ¿Qué tema más bueno tengo, tío? Lógicamente va a haber cosas que sean a nivel comunicativo mucho más expresivas y que gocen de esa empatía por parte del espectador de una manera mucho más pura que a lo mejor la de tu colega, que a lo mejor se le expresa vía cualquier obra, Ya. va a decir, ok, vale, ¿sabes? Puede que haya otro tipo de sensaciones, otro tipo de sentimientos que las personas seamos capaces de interpretar de una manera más profunda y al final probablemente gocen de un éxito mayor. Entonces, ¿vosotros qué pensáis? ¿Que es mejor la obra o el creador que come mierda que el que no la comió? Que tampoco creo que sea eso, ¿sabes? O sea, no lo sé, tío. Tengo dudas. O sea, yo sí que... ¿Podrías hacer una estadística de eso? No, es complicado. Pero... es que al ser algo tan poco cuantificable, por lo que hablamos, que el tema sufrimiento, el sufrimiento no es cuantificable y el trauma no son cuantificables, entonces no se puede calcular. Yo sí lo que creo es que a mí me llega más una narrativa de personas que eso que... Claro, pero igual por tu bagaje cultural, sí, social, etcétera, sí. claro. O sea, yo empatizo igual más con una película que trata sobre una familia de clase media que no tiene para comer que con... yo qué sé qué decirte... con El Señor de los Anillos. Sí, es así. ¿Sabes? Al final es eso. O con una película con navajeros, con vaquilla, con lo que sea. Claro, totalmente. O por ejemplo, porque esas obras a nosotros nos parecen más artísticas que, por ejemplo, El Señor de los Anillos. Quizá para yo, por ejemplo, mi tío, hablo con él, que mi tío trabaja, literalmente no sé muy bien lo que hace, ¿vale? Pero sé que trabaja en una distribuidora de equipos para cine, ¿vale? Y tío, habló con él y él que está metido en todo ese tema, una buena película es una buena película como por ejemplo tipo El Señor de los Anillos, claro, con muy una buena, superproducción. ¿sabes? Y tío, pues para mí no es eso, ¿entiendes? Para mí es una película buena, una obra buena es algo que, lo que tú dices, películas como las que estás diciendo, algo que me haga sentir cosas, como por ejemplo una película que podemos recomendar en Netflix, la hemos recomendado sí. La mano de Dios, Sí, fue La mano de Dios. Fue La mano de Dios. O sea, algo que digas tú, no sé qué hace, pero... Claro, pero es que eso, por ejemplo, en audiovisuales, la gente con el cine español tiene muchísimo estigma. En plan, es como, pues tío, me parece mal, sinceramente. Y yo, hablando un día con un chico, como que discutimos porque me decía, es que, tío, a mí no me parece que las películas de cine español, generalizando para empezar, sean buenas porque, por ejemplo, una explosión de un coche no parece realista. Y yo, pero es que... hermano. la gracia, o sea, no la gracia, pero como... Lo intrínseco del cine español no es una explosión de un coche, es que una persona que está en Estados Unidos está viendo una película de Almodóvar y está entendiendo cómo la sociedad española, o está viendo Bienvenido Mr. Marshall y está diciendo, hostia, los españoles en los años 50, 60, 70 eran unos putos pringados que, ¿sabes? Claro. En plan, es como... Pero es así. Va más allá de la estética. Pero escucha, es hasta que refleja la sociedad española los efectos especiales que tiene una película. Es todo, hasta porque al final es así, los recursos que había, o sea, no había los recursos de una producción de Hollywood. O sea, y que sí, yo creo que si cualquier director, tipo yo qué sé, a mí no, el que sea, quisiera hacer una película con una superproducción de Hollywood, podría hacerlo. En plan, o tendría sentido, o sea, si tuviese la intención de hacerlo, podría hacerlo, claro, pero eso es que no interesa. O sea, claro, es simplemente contactar con las personas claro, que hacen eso bien, claro. O sea, es que no tiene nada que ver, pero es que es realmente... Que haga una especial y punto. Pero ¿para qué vas a dedicar tiempo o dinero a eso cuando realmente tu mensaje no necesita de eso? Claro, ni quiere eso, ¿sabes? Y por ejemplo, yo creo que al final es un tema que así nos une a todos los que al final nos dedicamos a esto y tal. Yo creo que es que se me acaba de ocurrir ahora mismo y lo soltaba antes, pero creo que es así, tío, que ese exceso de sensibilidad por el mundo, por la vida, incluso el exceso de inteligencia en muchísimos casos, yo creo que sí, o sea, gozamos de una visión del mundo que quizás otras personas no pueden tener o que tienen una visión más banal de pero que ese exceso de hipersensibilidad al final es el que más traumas a nivel de salud mental y problemas mentales puede llegar a ocasionarnos y nos ocasionamos a nosotros mismos. O sea, no sé si estáis de acuerdo. Sí. O sea, el rucurruco, en plan, es como... Sí.
Yo, por ejemplo, ese exceso de observo sensibilidad, todo no sé. tantas cosas que como que a veces digo, mira, para, en plan. Sí, tío. Como que, por ejemplo, analizar los comportamientos de las personas. En plan, que luego eso, por ejemplo, para el cine te viene súper bien, ¿sabes? Porque hace unos personajes de puta madre. Claro, pero por eso, como que estamos como metidos en ese mundo de tanto de lo visual y del análisis, El análisis sobre todo. estético de las cosas, O- que al final eso conlleva... Y no solamente el análisis, sino el, por ejemplo, ver una obra y sentirte tan impactado por ella al nivel de que necesitas analizarla y que te quiera transmitir tanto y sepas ver cosas que otras personas no ven. Claro. Creo que todo eso, ese exceso de inteligencia, ese exceso de sensibilidad, al Bueno, final... inteligencia no sé si existe eso, pero. Bueno, sí, quizás de sensibilidad o por llamarlo de alguna Y manera. como, sí, yo también sí, creo que la claro. curiosidad juega. O sea, creo que para dedicarte a este tipo de cosas tienes que ser como mucho más curioso que una persona. Tío, pero hablando y en serio- como que te interesen las Sí, cosas. sí. No, pero en eso, general, y ¿sabes? tú has dicho algo clave como eso, como... No solo curioso, sino eso, sensible, porque al final Ya. es que esa es la clave, la sensibilidad de eso, de observar, de analizar, también de la curiosidad, de preguntarte el por qué, o sea, eso, ver a una persona cómo se mueve, cómo actúa, cómo habla, Decir, cómo hostia, mira, plan, un gesto, lo que sea. claro, y ya te suscita preguntas, pero José. primero por eso, porque eres sensible de sentirlas, perdón. sí, y la curiosidad de intentar descubrir el por qué. Pero al final la curiosidad de buscarle el porqué a todo en esta vida es al final lo que despierta también problemas de salud mental, tío. Sinceramente, yo hablo al menos de mi perspectiva, tío. Yo creo que si no me dedicase a esto, hubiese tenido problemas mentales, pero creo que hubiese estado mucho más tranquilo en mi vida. Tengo amigos, tío, que el otro día lo hablábamos juntos y lo que hablábamos José y yo fue lo siguiente. Sí. Yo no entiendo cómo, por ejemplo, él me decía, yo no entiendo porque me puso el caso de un colega, que cómo puedes tener este amigo que al final no te está aportando nada a nivel, ¿sabes? A nivel mental, es que no, ¿sabes? No, está muy por debajo intelectualmente de ti. Le dije, ya, pero es que los amigos están para eso, tío. ¿Sabes? Es decir, la gente con la que te rodea no está a ese nivel, y si yo estuviese a ese nivel, que es por lo que estaba hablando de esto, estoy seguro de que hubiese vivido mucho más tranquilo, hubiese salido muchísimo más de fiesta, hubiese estado mucho más tranquilo en mi vida, me hubiese comido mucho menos la cabeza, pero no estaría haciendo lo que estoy haciendo ahora. Claro. ¿Sabes? Yo creo que al final estoy suscitado a tener esa rayada mental y a más problemas mentales que quizá esa gente, por ese exceso de sensibilidad y debido también a lo que me dedico. ¿Sabes? Yo creo que esos problemas de salud mental, de que muchas veces de decir, Sí. ¿sabes? Que esto puede ser un tema para hablar, de decir, la salud mental en el mundo de la creación, tío. O sea, es más preocupante y más necesario a tener en cuenta de lo que nosotros nos creemos, tío. Pues, no sé a causa si es de ese exceso de sensibilidad o de algo más, Yo creo que sí. pero, tío, en serio, o sea, yo veo que es un tema que tú haces una encuesta o lo que sea, y yo creo que nos pasa a más gente de la que nos creemos. Sí. ¿eh? Sí, o sea- Sencillamente, tío. Yo creo que es eso, claro. Está claro que es eso, que al final... Y es duro, tío. Al final también lo hablábamos el tema de percibir como una película, ¿no? En la propia vida. El analizar como lo que hablamos, como los personajes, como el porqué de las situaciones, el porqué de las cosas, Estoy- me he roto. como si tuviese... A mí me parece una puta locura. O sea, Claro, como si tuviese que tener todo un sentido. Un sentido en la vida, ¿sabes? Y todo tuviese que Y estar. no, ¿Te acuerdas que lo ese es dije? el problema. ¿Te acuerdas que lo dije en el anterior podcast? Que yo tenía como el problema de querer en la vida hilarlo todo. sí. Claro, como si fuese una narrativa de una película con un desenlace y tal. Incluso me pasa aquí, Y luego, cuando cosas estoy aquí, digo, venga, lo que hemos dicho al principio tiene que tener sentido con lo del final. Y a lo mejor no lo tiene. No tiene por qué. Literalmente hoy no ha tenido ningún tipo de sentido. Pero es que al final, tío, querer buscar y obsesionarte sobre cosas que cero sentido ya de por naturaleza, ¿sabes? Cosas del metagame, tío, de la creación. Sí, sí, es una locura. Javi nos está mandando que nos vayamos a casa ya. ¿Cuánto llevamos? Pues nada. Es que había mucha sección de por medio. Pues nada, chavales. Ya, hay mucha sección. Pero está bien, está bien. Yo hoy me ha gustado este tema último mucho, tío. Todo este La tema verdad, me hemos empezado ha gustado mucho. muy jaja. Me ha gustado muchísimo porque creo que es importante, y muy importante. Hemos empezado muy jijaja, luego secciones jijaja de Jijaja, nuevo, super jijaja. super jijaja. Me ha gustado mucho este programa. Y luego hemos terminado modo serio. No, pero que yo literalmente Me ha encantado. estoy ahora mismo como Sí. escuchando, me contagié de Anuel en mi cabeza, tío. O sea, sin ti yo no me siento bien, no sé, ¿sabes? O sea, así, tío. O Ha sea, sido un pero gustazo porque de charla, cuando la verdad. hablamos de estas cosas. Ya mola, yo creo Sí. que mola mucho. Han salido conclusiones muy interesantes. Sí. Y que yo creo que a Pregunta final. mucha gente les va a hacer Sí. pensar y reflexionar sobre su objetivo, ¿no? Dentro del mundo de la creación, sobre sus objetivos y sobre su situación, y que probablemente van a entender que todos realmente tenemos un poco algunas cosas en común a nivel que no solemos hablar de ellas. Bueno, Y bueno, pregunta final. pregunta.
Bueno, a ver, ¿cómo se lo hacemos? ¿Suave? ¿De qué? ¿Suave de qué? Suave, pues en verdad, el primer nombre que pensé, porque yo como que en todas las redes sociales me llaman Nefertiti. Entonces como que dije, Nefertiti Studio, no sé qué.